Presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas. Agradecemos la presencia siempre importante de todos ustedes, porque en el marco del foro, la situación de los derechos humanos de las y los jornaleros indígenas, se presenta esta mañana el informe Migrantes somos y en el camino andamos. Bienvenidas y bienvenidos. Enseguida tengo el honor de presentar y saludar a quienes conforman el honorable presidio. Saludamos a la senadora Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas del Senado de la República. Damos la bienvenida a la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Bienvenida. Nos distingue con su presencia la senadora Verónica Martínez. Ella es integrante de la Comisión de Derechos Humanos. También agradecemos la distinguida presencia de la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, integrante de las comisiones contra la trata de personas y de asuntos indígenas. Saludamos al antropólogo Abel Barrera. Él es el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan. Está con nosotros la ciudadana Hermelinda Santiago Ríos. Ella es integrante del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña. Y nos acompaña la ciudadana Victoria Cruz, asesora técnica principal del proyecto Alto al Trabajo Infantil en la Agricultura del programa de la Organización Internacional del Trabajo. Le damos la bienvenida al señor licenciado Manuel Otón Olivier Anzueto. Él es director de Igualdad Laboral para jornaleros indígenas, jóvenes y personas privadas de su libertad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República. A todos muchas gracias naturalmente por su presencia en el honorable presidio. Señoras y señores, enseguida les invitamos atentamente a presenciar la proyección de un video muy importante en el cual se describe la situación de los campos agrícolas, las condiciones en las cuales laboran las jornaleras y los jornaleros agrícolas y particularmente la situación de las niñas y niños. Como siempre, ya saben ustedes que la tecnología, la modernidad no tiene palabra de honor y en ese momento falló tantito. Ustedes de disculpar, por favor. Pues continuando con este acto, señoras y señores, hará uso de la palabra el señor antropólogo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan. Lo escuchamos con toda atención.
Muy buenos días. Antes que nada quiero agradecer a la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión contra la Trata de Personas del Senado de la República, en especial a la senadora Angélica de la Peña y a la senadora Adriana Dávila, por haber convocado a este foro que hoy nos tiene aquí presentes. También agradecemos la presencia de la senadora Verónica Martínez y la senadora María Luisa Calderón y a los compañeros y compañeras que están con nosotros en esta mesa. Muchas gracias. La situación de los jornaleros agrícolas no forma parte de la agenda pública en materia de migración. Cuando se discute en México la situación de los migrantes, esta inmediatamente se asocia a las oprobiosas condiciones que enfrentan las personas centroamericanas que atraviesan México o bien a las luchas de los compatriotas en Estados Unidos. Pero la sistemática violación de los derechos humanos de las miles de familias indígenas que año con año migran a los grandes campos agrícolas de los estados norteños para subsistir, oscila entre la invisibilidad y la indiferencia. Para atender esta problemática, como Centro de Derechos Humanos de la Montaña, con el generoso apoyo de las fundaciones Ford y la Fundación MacArthur, abrimos hace varios años un área específica de atención para la población jornalera, coordinada por la maestra Margarita Nemesio. Hoy quisiera compartirles los principales hallazgos del trabajo que hemos realizado, sabiendo que Hermelinda, la compañera que se encuentra con nosotros, ella mejor que nadie podrá compartir su testimonio, mucho más descriptivo y vivo de las situaciones que enfrenta la población jornalera. Se estima que en México más de 400,000 familias están en permanente movimiento entre sus lugares de origen y las zonas a las que migran. Alrededor del 26% de la población mexicana es migrante y de ellos 9 de cada 10 son migrantes internos. De acuerdo con la encuesta nacional de jornaleros agrícolas realizada por la Sedesol en el 2009, más de 2 millones de personas realizan actividades de agricultura en diferentes zonas o campos agrícolas de la República, señalando que 3 de cada 5 personas que migran a los campos provienen de municipios de muy alta o alta marginación de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Por nuestro trabajo que tenemos en la región de la montaña, me centraré en la situación del estado de Guerrero. La región de la montaña se caracteriza por expulsar mano de obra a 16 entidades federativas del país, en un contexto de marginación y pobreza. La migración hacia los campos agrícolas se ha convertido en una estrategia de sobrevivencia a la que recurren pobladores indígenas ante este dilema de migrar o morir. Entre el 2006 y 2012, Tlachinolan y el Consejo de Jornaleros Agrícolas han documentado la migración de más de 49,000 jornaleras y jornaleros provenientes de 362 comunidades indígenas de la región. En la última temporada, entre septiembre del 2012 y enero del 2013, Tlachinolan registró la salida de más de 8,400 personas, 53% hombres y 47% mujeres. El 80% tiene como destino de trabajo los campos agrícolas de Sinaloa y Sonora, Chihuahua, Morelos, Guanajuato y Baja California. También son esas entidades a las que migran las familias de la región. El porcentaje de menores de 15 años que migran a trabajar como jornaleros y jornaleras en los campos agrícolas es del 42%. A partir del registro de la migración de miles de familias jornaleras de la montaña a los campos agrícolas del norte del país, Tlachinolan ha documentado la sistemática violación de los derechos humanos, dijera Rodolfo Stavenhagen, masiva violaciones a los derechos humanos de este olvidado sector, la cual ha sido foco de recomendaciones de más de 7 mecanismos de derechos humanos, regionales y universales, en materia de discriminación racial, educación, alimentación, derechos de los pueblos indígenas, derechos económicos, sociales y culturales y derechos de los migrantes.
Estos abusos deben enmarcarse en patrones más amplios de violaciones de derechos humanos como las siguientes. Ausencia de contratos. De acuerdo con las cifras oficiales en la ENJO, el 90% de los jornaleros y jornaleras no cuenta con un contrato formal del trabajo. El proceso de enganchamiento de las y los jornaleros se lleva a cabo en su comunidad de origen, a través de contratistas a quienes las empresas agrícolas subcontratan para que se hagan responsables de contratar a mano de obra. El enganche es un acuerdo laboral informal que no representa ninguna garantía. Todo lo relativo a las condiciones en que hará el viaje a los campos agrícolas, a los lugares en donde van a vivir, a los servicios que les brindará la empresa, así como el pago de sus salarios, tiempo extra, retiro, entre otros, se acuerda de manera verbal. El tema de los traslados es preocupante. En algunos casos las empresas contratan el servicio de autobuses particulares para que trasladen a los jornaleros desde su lugar de origen hasta las zonas donde van a trabajar. No obstante, algunas empresas no garantizan el transporte de regreso. En estados como Nayarit, Zacatecas, Chihuahua, las familias jornaleras se desplazan por su cuenta en vehículos particulares, siendo frecuente que durante los trayectos sean víctimas de extorsiones. Por otro lado, hemos documentado accidentes de autobuses debido a las malas condiciones de las unidades. Los campos, en estos casos, no se hacen cargo de su responsabilidad, pues alegan que los traslados no son materia de la contratación. El nulo acceso a la seguridad social. Las y los jornaleros agrícolas no acceden a esquemas de seguridad social, aunque su vida corra riesgo debido a los materiales tóxicos a los que están expuestos, sobre todo en lo tocante al uso de agroquímicos prohibidos en otros países. De acuerdo con la encuesta nacional de jornaleros, el 54.8% de las jornaleras y jornaleros se expone a agroquímicos y 45.9% dijo no haber recibido atención de un médico o enfermera. Para atender su salud, la mayoría de las y los jornaleros deben recurrir a médicos particulares, pues solo en algunos lugares cuentan con servicio médico del IMSS. Esta situación, debo enfatizar, se agrava en el caso de las mujeres que requieren acceder a servicios de salud sexual y reproductiva. La falta de acceso a la seguridad social se traduce en nula cobertura para los casos de accidentes y decesos por riesgo de trabajo. En algunos estados se han reportado decesos de jornaleros y jornaleras, incluso de niños y niñas, como el hermanito de Hermelinda. En estos casos, con frecuencia los agricultores no asumen la responsabilidad de cubrir los gastos y las indemnizaciones respectivas. Por otra parte, en la gran mayoría de los casos que hemos documentado, las y los jornaleros tampoco reciben prestaciones, aguinaldo, pago del séptimo día, ni prima vacacional. Las condiciones de estancia indígenas. En la gran mayoría de los casos, las familias jornaleras pasan la temporada en condiciones indignas sin que haya una supervisión estrecha del Estado en este rubro. En algunos campos, las galeras donde viven las y los jornaleros no cuentan con instalaciones dignas ni con servicios básicos. Hemos documentado que en algunos estados las familias jornaleras rentan bodegas abandonadas o casos en obra negra donde llegan a vivir en promedio de 50 a 100 personas. Ante siniestros como los incendios, las empresas asumen parcialmente su responsabilidad y no dan la atención debida para prevenirlos. Sobre el trabajo infantil. Prevalece la presencia de niñas y niños trabajadores en los campos agrícolas, ya que por lo general laboran en zonas donde no se hacen inspecciones. En 2009 la ENJO indicó que del total de la población jornalera, poco más de 3.5 millones son niños y niñas menores de 18 años, es decir, el 38.9% del total. En años recientes, la problemática del trabajo infantil ha cobrado visibilidad pública, pero las políticas públicas impulsadas en este renglón parecen concebir que el problema se resuelve prohibiendo el regreso de los niños y las niñas a los campos, sin atender que en la medida en que el salario de los padres de estos menores siga sin ser remunerador y en la medida en que no se amplíe la red de estancias infantiles y escuelas, esta prohibición es insuficiente
y solo traslada el trabajo infantil a los campos que están en la informalidad. La enumeración de los patrones de violación a derechos humanos podría continuar indefinidamente, pero en un foro como este es relevante preguntarnos, ¿qué ha hecho el Estado mexicano para proteger y garantizar los derechos de esta población jornalera? Hasta ahora, el Estado se ha limitado a crear programas para atender la situación de las familias jornaleras migrantes, como el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas de la Sedesol, el de Movilidad Laboral del Servicio Nacional de Empleo, el Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes, PRONIM, entre otros. Más recientemente atestiguamos la muy publicitada creación de una comisión intersecretarial para atender la problemática del trabajo infantil. Sin embargo, dichos programas presentan serias deficiencias y no cuentan con un enfoque integral, lo que impide que las causas estructurales del éxodo de las familias indígenas sean atendidas de raíz. En una reciente visita de documentación realizada por el equipo de Tlachinolan en Sinaloa, Sonora y Guanajuato, constatamos que la población jornalera no tiene información sobre los programas sociales, que servicios elementales como las estancias infantiles no son gratuitos, que la cobertura de los programas es limitada, que la promoción social se ha reducido a la transferencia de recursos, que los trámites que las familias deben de cubrir para ser beneficiarias de los programas son en exceso complejos, que el acceso a servicios gratuitos de asesoría y representación en materia laboral es sumamente limitada y sobre todo que la política social está condicionada a las necesidades de las empresas agrícolas. Ante la retirada del Estado como garante de derechos en el ámbito de las relaciones laborales que se dan en los campos agrícolas, la política social termina siendo el paliativo que asegura que la mano de obra barata siga fluyendo. Las instituciones estatales terminan siendo en este esquema poco más que agencias de colocación. Hoy los programas sociales diseñados para la atención de la población jornalera están hechos para reproducir el esquema de explotación laboral. No podemos ser ingenuamente optimistas. El tránsito hacia el pleno respeto de los derechos de las y los jornaleros exige cambios profundos en este modelo económico instalado en México desde hace más de 20 años y modificaciones sustantivas en la política social. Sin embargo, reconocer las dimensiones del problema no implica renunciar a señalar con precisión aquellos aspectos de las políticas públicas que son de urgencia y que deben ser corregidas en el corto plazo. Enumero brevemente estos aspectos concretos. Revisar el esquema de guarderías y estancias infantiles. La erradicación del trabajo infantil pasa por el pago de salarios justos y por la construcción de espacios donde las niñas y los niños puedan pasar la jornada. Hemos constatado que no se construyen nuevas guarderías y que en las existentes no se brindan los servicios de manera gratuita. Por otro lado, en muchas ocasiones las familias jornaleras desconocen que estos servicios existen. Adicionalmente, hoy en día el gobierno federal entrega subsidios a los productores para la construcción de guarderías y estancias, sin después cerciorarse que éstas funcionen y cumplan estándares mínimos de dignidad. Es necesario modificar este esquema. Fortalecer el componente de promoción social en los programas de atención a la población jornalera. Dada la vulnerabilidad de la población jornalera, la política social no puede limitarse a la transferencia de recursos. Es necesario que en las entidades donde se concentra la migración más numerosa, se incorporen trabajadores y trabajadoras sociales con capacidades para hacer gestiones y asesorar en derechos laborales a la población jornalera. Desarrollar y mejorar el marco normativo que fije los estándares mínimos que deben cumplir los albergues para jornaleros y jornaleras. El marco legal aplicable a los albergues es limitado y la supervisión de las autoridades en este rubro prácticamente inexistente. Es indispensable diseñar un marco jurídico claro sobre los mínimos que deben cubrir los albergues, no solo para garantizar condiciones dignas a las y los jornaleros, sino también para evitar siniestros y enfermedades. Diseñar y establecer cláusulas de respeto a los derechos laborales en los subsidios que se entregan a los campos.
las empresas dueñas de los campos agrícolas reciben subsidios directos o indirectos de varias secretarías y dependencias. No obstante, no existen mecanismos eficientes para asegurar que estos apoyos se restrinjan o no se entreguen cuando se documente que la empresa en cuestión incumple estándares mínimos de respeto a los derechos laborales. En este sentido, debe garantizarse que el Estado mexicano no financia violadores de derechos laborales como hoy ocurre. Diseñar programas de vigilancia para los traslados. Hoy en día el Estado mexicano apoya la movilidad laboral de los jornaleros, pero desatiende con negligencia la seguridad de los traslados. Debe priorizarse la creación de programas que permitan una vigilancia más estrecha en este rubro. Incrementar las inspecciones laborales y abolir las restricciones legales existentes para visitas no anunciadas a campos agrícolas. Las autoridades federales y estatales de trabajo deben ejercer con seriedad sus facultades para asegurarse de que la certeza y el monto de las sanciones por violar los derechos laborales de las y los jornaleros disuada a los dueños de los campos de hacerlo. Como puede verse, existen numerosos aspectos concretos y puntuales que bajo un enfoque integral de la política laboral y social podrían empezar a atenderse de manera casi inmediata. No es falta de propuestas ni de iniciativas lo que agrava la situación de la población jornalera. Al margen de lo anterior, la sabiduría ancestral de los pueblos de la montaña, los Nasabi, Mepa y Nahuas, y el aprendizaje respecto de la indiferencia gubernamental, obligan a las y los jornaleros a tomar en sus manos la defensa de sus derechos. Y en esa senda se avanza incesantemente, pese a toda la adversidad y sufrimientos. Ahí están los esfuerzos incipientes por formar un consejo de jornaleros de la montaña, los esquemas organizativos propios que se expresan en las mayordomías, la presentación de demandas laborales colectivas como la que realizamos recientemente con un grupo de jornaleros MEPA de Tonaya, municipio de Tlapa, en Sinaloa. Hace apenas sucedió este hecho. La realización de foros como este y sobre todo la presencia de Hermelinda en este lugar, en este recinto, que es una muestra contundente de que la toma de conciencia entre los jornaleros y las jornaleras y sobre todo de ellas, de las mujeres jornaleras, es una realidad muy importante. Desde Tlachinolan, en ello ciframos nuestra esperanza, en medio de la abrumadora desazón que genera la situación de las y los jornaleros en el presente. Con iniciativas como este foro esperamos estar abonando a que esa esperanza poco a poco encuentre más aliciente y más aliadas, y que Hermelinda sea escuchada en este recinto. Muchas gracias. Agradecemos al señor antropólogo Abel Barrera su participación en este foro. Y enseguida, señoras y señores, escucharemos un testimonio de Hermelinda Santiago, y es integrante del Consejo de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas de la Montaña. Pues sí, ya está. Bueno, pues entonces damos paso a la proyección del video que al principio les mencioné. Le pedimos al ingeniero de audio que suba pues el volumen adecuadamente, por favor.
Yo crecí en Sinaloa. Ahí crecí, ahí nos íbamos para allá y regresábamos así. Y ahí crecí cuando yo crecí, la primera vez que me acuerdo es cuando me metí a trabajar. Y ahí andaba yo cortando tomate con ellos. Y después el checador me sacó y me midió cuánto me medía, cuánto de estatura y todo eso. Y me dijeron pues cuánto pesaba, me pesaron así. Y después de ahí, no sé, tuve suerte porque el checador me dio una ficha. Y ahí era cuando yo me metí a trabajar. El primer trabajo que hice en el campo fue matar mochomos. Matar mochomos. Mochomos son las hormiguitas que se comen las hojas de uva. Entonces te dan un botecito con veneno pues, para matar hormigas. Entonces recorríamos todos los surcos, subíamos y bajábamos, y cuando encontramos una hormiga teníamos que seguirlo. Seguir hasta encontrar su casa, el hoyo de ellos, y echarle veneno. Y así nos íbamos. Y era caminar y caminar y caminar. También en el campo, pues allá hay muchas suciedades. A veces sí traen el agua en el campo, a veces no, a veces trae aguas sucias. Cuando pegan mucho en el sol también, a veces mucha gente se desmayan, pero ellos ni hacen caso, pues. Cuando la gente ya está en esa situación de que se están desmayando, los cuadrilleros o el campo no toman importancia, no tienen medicina para la gente, no tienen precaución, no cuidan la salud de las personas. Deberían de darnos de perdida suero, de perdida agua, pero no dan nada de eso, no dan ni pastilla, ni suero, ni nada. Ahí nomás la gente ahí quedan, ahí nada más se desmayan y ya no regresan, y con el seguro ni hablar porque no responden por nadie. No nos paga bien tampoco, nos quitan todavía otros 20 pesos. Nos quitan todavía 20 pesos, dicen que es de seguro, y luego llega uno allá a responderlo y luego dicen que aquí no está registrado el seguro. Y luego te quitan todavía los 20 pesos del seguro. Si no vamos a venir, ¿qué cosa vamos a comer? No tiene nada. ¿Dónde vamos a tener dinero? No vamos a venir. Aquí se enferma, aquí se huele todo parte, y con fuerza vamos a venir porque no tiene dinero. Porque no tenemos dinero ahí, después toda gente buscan trabajo, de trabajar para ganar un peso, para comprar lo que necesita. Dinero lo que queda guardamos, y dinero lo que estamos gastamos. Así es. Estas personas, pues desde la perspectiva de salud, ellos están como arrancando casi desde el nacimiento en un contexto de pobreza. Y esto va condicionando que el niño o la niña apenas deje de ser amamantado porque ya viene el hermanito, pierde toda posibilidad de una alimentación de calidad y empieza a mermarse su desarrollo, su crecimiento. Pues aquí si se enferma un niño tiene que ir uno a correr por allá hasta Hermosillo, porque no hay doctor, no hay medicina, no hay nadie. Si se asolean, pues nomás vienen los del centro de salud de Pesquera y ya. Pero no, uno tiene que correr con ellos hasta allá, hasta Hermosillo. No, pues no hay aquí, no hay escuela aquí. Pues los que vienen traen sus niños porque no los pueden dejar por allá solos, se los traen y ya. Aquí no estudian. Hay niños que sí estudian, pero para ir en su tierra, y aquí pues vienen a perder nomás el tiempo. Sí estudié, fue en primaria, pero con los CONAFE que dan los jornaleros, porque mi pueblo es algo extraño allá, porque como nosotros somos jornaleros, andamos de aquí para allá, pues como aquí estamos aquí 4 meses y vamos a mi pueblo 7 meses, así andamos,
todos los años. Entonces, lo que estuvo, bueno, aún sigue mal en mi pueblo es que los maestros que están en mi pueblo no aceptan a los niños migrantes. Sufre mucho, pues. Él puede llevar dinero para ir a la escuela, para cambiar, para comer allá, donde vas a ir a la escuela. Quiere zapato cualquiera y no tenemos dinero. No como un día vas y ellos a la escuela porque todo el día vas a cambiar y vas a bañar. ¿Dónde vamos a tener? No tenemos nada. Bueno, en cuanto a las condiciones laborales, lo primero que te impacta es llegar al campo y ver nada más las espaldas de las personas agachadas, ¿no? Entonces es un motivo de consulta y mucho en mujeres son los dolores musculares, dolor en la parte de la alta de la espalda, los brazos. Y yo creo que esto a las mujeres pues aún más les repercute, ¿no? Porque además de estar en esta posición, cargan muchas cosas, cargan a los niños, ¿no? Había señoras que traían acá al niño y luego se están agachando. Y obviamente todo esto es un esfuerzo extra para el cual no está diseñado el esqueleto, ¿no? Y las niñas ves muchísimo cargando a los hermanitos. O sea, son mamás como de 5 años cargando a bebés de 1 año y medio, ¿no? Entonces obviamente su constitución no está adaptada para cargar ese peso. Pues aquí no hay cama, por eso estamos aquí. Me quedo porque mi hija está muy chiquitita, por eso no puedo trabajar. Porque como que mi esposo está trabajando ahorita hasta que se acabe el trabajo, nos vamos a ir allá, a nuestro pueblo. Y lo que llama mucho la atención en este contexto es ver a las mujeres embarazadas trabajando exactamente igual que los hombres, ¿no? Y están ellas, bueno, el embarazo es un sobreesfuerzo para el cuerpo, ¿no? El corazón trabaja muchísimo más, mueve mucho más volumen de sangre que empieza a circular, y eso súmale el esfuerzo físico de tantas horas trabajando, ¿no? Sí, estoy trabajando. ¿Con qué van a tener niños? Tengo muchos niños, pues. Tengo muchos niños. Chile, tomate, porque pero sale poco, no sale mucho. Sí, me duele. ¿Dónde te duele? Todo arriba. Y compartir. Nunca he ido por doctor, pues. Que no hay trabajo también allá. Un petate, pero no sale nada de petate también. Entonces ahí el riesgo es muy grande porque el problema de la muerte materna por problemas de embarazo y atenciones en el parto es un problema muy grave a nivel nacional y existe un compromiso de México con las organizaciones mundiales de salud, la OMS y todo este tipo de instituciones, de abatir el índice de mortalidad materna. Es uno de los temas más críticos. En cualquier hospital una muerte materna, es decir, una mujer que muere por complicaciones del embarazo o del parto o en el puerperio, es un foco rojo y se arma un problemón.
Pues hemos presenciado ya, señoras y señores, las condiciones en que trabajan nuestros hermanos mexicanos, algunos de ellos, y nos dejan reflexionando profundamente. Enseguida, amigas y amigos, escucharemos, como les dije hace un momento, el testimonio a cargo de Hermelinda Santiago, integrante del Consejo de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas de la Montaña. Ella es originaria de la comunidad Mepa de Francisco y Madero, municipio de Metlatónoc. La escuchamos, por favor. Buenos días a todos y a todas por estar aquí. Es muy difícil para mí estar enfrente de toda la gente aquí, extraña para mí porque yo no conozco a nadie. Yo vengo de una región indígena donde mi dialecto es tlapaneco, que se dice Batzala. Buenos días. Y les vengo a contar parte de la historia de mi vida, que no es fácil ser inmigrante, ser una mujer indígena que ha perdido muchas personas a través de esos caminos, y es difícil para mí ver cada cosa que hacen ahí. Los agricultores que siembran no apoyan a nadie, siempre maltratan, siempre humillan, no te dan un vaso de agua para tomar. No importa si eres mujer o eres hombre, que llevas cargando 26 kilos, 30 kilos, 60 kilos, 50 kilos de los chiles, jitomate, tomatillo, todos los productos que son pepinos, todo eso, berenjena, en todo ese trabajo yo he estado trabajando, en todo. Y a mí se me resulta difícil. ¿Por qué? Porque hay personas que a través de un escritorio, dice, recibe los productos, todo, consume en su casa, pero no sabe cómo se trabaja en el campo para consumirlo. Cómo se trabaja, quién deja el sudor adentro de los surcos, sino los inmigrantes, los indígenas, lugares más apartados de la región, es donde más se inmigran cada año. El estado de donde nosotros venimos, de donde yo vengo, pues es Guerrero, en mi pueblo es Francisco y Madero, y mi nombre es Hermelinda Santiago. Disculpe, estoy un poco nerviosa después de ver esas imágenes. Me he impactado también porque no es fácil verlo que hacerlos ahí adentro del trabajo diario. Cuestión de los días, son 20 años metidos en esos trabajos, 20 años que he estado migrando, que he perdido personas como mi hermanito primero, después mi madre, trabajar embarazada y sentir el peso de las arpillas que cargan uno. Apenas te pagan 10 pesos por las arpillas y es mucho lo que llevas cada arpilla, y son toneladas de productos diarios para todas las gentes que trabajan. Metemos niños a trabajar para sobrellevar el nivel económico de la casa, alimento, estudios, si es posible, pero no hay estudio, no avanza uno más cosas que en el trabajo del campo, pues es el único que nosotros conocemos. Las letras no entran si no tienes alimento que comer, no te caben los estudios ahí, porque tienes que trabajar para tener que vestirte, que calzar, que pagar al médico, no te dan un seguro. No es fácil estar ahí diario y estar enfrente de usted y contarle un poco de mi historia, y sobre todo ver que hay programas, pero eso no te apoya, pues no te ayuda, no sabes. A la vez te dicen, aquí no puedes entrar en ese programa porque tú no eres de otros cuestiones económicas más que de las más bajas, y no te ofrecen ayuda. Hay programas de jornaleras agrícolas, dicen, pero no llega. Hay como ese programa, el otro de oportunidades, ese programa, como decir, el otro del que ayudan los inmigrantes, según es Cedesol federal, según algo así he escuchado, pero no caben en nuestro
situación nosotros inmigrantes. Tenemos que emigrar hacia diferentes estados. Como yo desde los 8 años empecé a trabajar, llevo 20 años metidos ahí en eso trabajo, ahí he estado mi vida entera, ha estado mi salud, de mi familia, de mis hermanos, de mi hijo, que tengo un niño de 6 años, y de todas esas cosas que he pasado. No he conocido otras cosas más que trabajo en el campo. Si trabajo en el campo tengo que comer un poco, si no, pues no tengo que comer, no tengo que vestir. Mi familia venimos temporadas aquí a sembrar maíz, poquito, pero no da nada casi. A veces alcanza, a veces no alcanza, a veces comemos puro chile, puro sal, más cosas no conocemos nosotros, comida de esas que dicen que come gente de la ciudad, no se come en la región de donde nosotros venimos. Las verduras nosotros no las conocemos mucho también porque no sabemos. Cosechamos esas verduras donde vamos, no es para nosotros, pues es para la exportación que hacen los agricultores, pues. Y el trabajo es difícil. Desde chiquita yo trabajé en un campo que se llamaba Progreso, le decían, un lado de Villa Juárez. Trabajé desde los 8 años. Cuando iba en el camino, mi hermanito se murió. Se murió en el camino ahí en brazos de mi madre. Por ir a buscar trabajo se murió mi hermanito. Ya después de eso llegamos para pedir apoyo con el señor de allá, el que nos recibía, nos dijo que no hay apoyo para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes, si yo les pagué para venir a trabajar, el cuerpo del niño tírenlo donde no los vea. Y ahí dice, ese tiempo agarró mi papá un terreno baldío ahí, los escarbamos, lo enterramos al niño. Seguimos yendo 3 años después, y ese área ya lo hicieron, lo limpiaron para sembrar otra vez. El cuerpo del niño desapareció definitivamente. Ahí, después de eso, seguimos migrando de otros estados, ya no volvimos otra vez ahí. Chihuahua, Zacatecas, Hermosillo, Baja California, Batlán, Sayula, estado de Jalisco, como le dicen ahí, y ahí fuimos otra vez. En Chihuahua hace 2 años, perdí mi madre, trayecto del trabajo, íbamos el primer día a trabajar, atropellaron a mi madre, y ahí pues hablamos con los señores, pero no dijeron, no, es que es su responsabilidad el peatón, como dicen ellos, no es su responsabilidad del patrón, dice. Pero el patrón no mete el carro ahí adentro del campo donde estamos, y afuera lo deja. Las casas son abandonadas, lo que estamos siguiendo. Y esta temporada también ya estoy próximo para ir porque no tengo dinero, no tengo que dar de comer a mi hijo. Son 9 niños que cargamos, y parte 3 adultos nada más, yo, mis otras hermanas, mi padre, y nomás 3 nosotros que trabajamos, pues los niños a veces nos ayudan. Ahí hay cascabeles, hay muchos animales, pues así, que muerden los niños y se mueren. No hay cura pues para eso, dice. No hay medicamento. Llegamos en el seguro, nos dicen que nosotros no tenemos derecho a la salud, no tenemos derecho de un programa o algo así, dicen, porque nosotros no somos personas que reciben esos apoyos, nosotros somos inmigrantes así, migramos por nuestra cuenta, pagamos el camión que nos lleva para que tengamos un poco de qué comer, para sobrevivir más que nada, porque de vivir bien no vivimos, no tenemos estudio, no tenemos salud,
y el camión que nos lleva con mucha gente para poder pagar poquito el pasaje, porque si no, sale caro el pasaje y ese dinero no contamos. Pedimos prestado, intereses, y no podemos pagarlo. Y sobre todo, pues el gobierno no hace nada, prometen cosas, pero no hacen nada. Existe programa, pero no les llega a los indígenas. Existen apoyos de oportunidades, no les llegan a los indígenas porque no están, porque salen o porque y hay otros maestros mismos que se inscriben como indígenas y reciben eso, y los personas indígenas pues no tienen ningún derecho a nada, ni la vida, ni la salud, ni nada de eso. Es todo, gracias. Muchas gracias, señora Hermelinda Santiago, por su testimonio vibrante. Enseguida, señoras y señores, escucharemos a la licenciada Victoria Cruz, asesora técnica principal del proyecto Alto al Trabajo Infantil en la Agricultura. Ella es especialista de la Organización Internacional del Trabajo. Gracias, muy buenos días, honorables senadoras. Buenos días, licenciado Olivier, de la Secretaría del Trabajo, compañeros de Tlachinolan, señora Hermelinda, muchas gracias por estar acá y por compartir su experiencia con nosotros. En nombre de la Organización Internacional del Trabajo les damos las gracias por estar acá, por invitarnos a contribuir en este foro. Creo que queda bastante patente cada vez que desde la Organización Internacional del Trabajo indicamos que la agricultura es, junto con la construcción y la minería, uno de los sectores más peligrosos para trabajar desde cualquier edad. Creo que ya ha quedado bastante claro que efectivamente es así. Muchas veces muchas personas tienen una visión muy romántica del campo agrícola, quizás una visión de lo que era hace muchísimos años, cuando se cultivaba para la propia tierra, pero lo que nos han relatado hasta ahora los compañeros de Tlachinolan nos refleja una realidad muy distinta que nos tiene que preocupar. En América Latina, unos 14 millones de niños, niñas y adolescentes aún trabajan, y entre ellos hay quienes realizan actividades peligrosas o son víctimas de otras peores formas de trabajo infantil. En el caso de México, sabemos que al menos 3 millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran en esta situación, y no menos de un tercio labora en el sector primario de la economía, el sector agrícola. Una de las características fundamentales del trabajo infantil en nuestra región es su concentración en las zonas rurales, y un grupo particularmente afectado lo constituye la población indígena. Las tasas de trabajo infantil en todos los países son, entre la población indígena, significativamente superiores a los promedios nacionales. Otra característica son las grandes diferencias en la participación de niños y de las niñas. Para la mayoría de los países en el rango de 7 a 14 años de edad, la proporción de niños es más del doble que la de las niñas en este mismo grupo etario. Esta brecha se explica principalmente por la mayor participación de niños en el trabajo, precisamente en el sector agrícola. Sin embargo, el hecho de que aparentemente menos niñas trabajen no significa que haya más niñas que asistan a los centros educativos, ya que muchas de ellas participan en quehaceres domésticos en su propia casa o en hogares de terceros para que su familia pueda trabajar, en muchos casos también para facilitar que la familia trabaje en la agricultura, lo que les priva de la escuela y contribuye a perpetuar los patrones discriminatorios basados en el género, tal y como se puso de manifiesto en la reciente conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil el pasado 12 de junio. El trabajo infantil es un fenómeno que genera consecuencias muy graves en el desarrollo personal. El impacto de la entrada temprana al mundo del trabajo aleja de la educación y la capacitación necesarias para que los niños, sus familias y sus comunidades progresen y se puedan iniciar lo que llamamos de la OIT itinerarios de trabajo decente, lo que finalmente provoca que se profundicen y perpetúen las desigualdades sociales. Además de la persistencia del trabajo infantil en nuestros países, esto mina la gobernabilidad democrática, puesto que la construcción de sistemas políticos representativos y pluralistas como los que supuestamente ostentamos, exige equidad e igualdad de oportunidades desde la infancia. El trabajo decente
es un concepto acuñado por la OIT, resume las aspiraciones de la gente durante su vida laboral. Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo, protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que les afectan a sus vidas e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y los hombres. El trabajo infantil es lo opuesto al trabajo decente. En los últimos 20 años, nuestros países han trabajado intensamente para generar un conjunto de transformaciones relevantes. La OIT, mediante su Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, el programa IPEC, colabora con los gobiernos y con los interlocutores sociales para fortalecer las capacidades necesarias a fin de que los niños, niñas y adolescentes tengan la oportunidad de un presente con derechos y un futuro con oportunidades. En general podemos afirmar que se ha posicionado el tema del trabajo infantil, especialmente el de las peores formas, en las agendas públicas, pasando de ser una realidad que se ocultaba a empezar a estar de forma más presente en las agendas. Se han realizado en la región más de 300 proyectos piloto para identificar y validar metodologías de abordaje de este problema. Algunos de ellos se están ejecutando en este momento en lugares como Sinaloa, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, con el apoyo del IPEC. Se han dado pasos importantes para la institucionalización del tema mediante la creación de comisiones nacionales en casi todos los países. De hecho, hoy celebramos que en escasa media hora el secretario de Trabajo y Previsión Social va a tomar protesta de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en México. Por primera vez se constituye un cuerpo colegiado de esta naturaleza. Se ha avanzado en el proceso de recolección y análisis de datos. De hecho, México es un líder en este tema. Se han aplicado varios módulos de trabajo infantil. También se han avanzado con algunos sectores empresariales y organizaciones sindicales. Un claro ejemplo es que el pasado 12 de junio el sector azucarero nacional se comprometió públicamente a trabajar en contra del trabajo infantil en toda su cadena de producción. Y no solamente se comprometieron con una declaración pública, sino que firmaron un plan de acción para los próximos años para lograr este cometido, pues sabemos que no es una agenda que se logre de un día para otro. No obstante, y a partir de lo que acabamos de escuchar, tenemos que analizar los obstáculos que nos han impedido ser más eficaces y que hoy conozcamos de viva voz y a través del informe de Tlachinolan, una muy bien documentada exposición de que hay situaciones de violación de derechos, en este caso de los jornaleros agrícolas y sus familias, que persisten en el país. Cuando lean el informe que hoy se discute, seguramente les será inevitable sentirse profundamente constreñidos por los casos documentados de Mario, Estrella, Ismael, Rosa, Flora, Silvia, Timoteo, Faustino, Josefina, Antonio y mi tocaya Victoria. Todos ellos niños y niñas que trabajaban en los campos agrícolas o que simplemente estaban en los campos en vez de estar en la escuela o en una guardería o jugando en un lugar seguro, mientras sus padres y madres estaban trabajando. Hoy estos niños y niñas que documenta este informe están muertos. Están muertos producto de la corresponsabilidad de prácticas laborales inhumanas y de la contradicción con la que construimos nuestra sociedad. No voy a repetir todas las ausencias y violaciones de derechos que ya nos han relatado los dos compañeros de Guerrero. Pero algunos datos que presenta el estudio me parecen importantes porque evidencian una realidad actual y totalmente opuesta a la aspiración de trabajo decente que además está integrada en la Constitución Política de México. Más de 53,000 personas de más de 15 años de esta región no perciben ingresos. Casi 28,000 perciben menos de un salario mínimo mensual. 65% tiene un ingreso menor a la línea de pobreza alimentaria rural. 111,000 indígenas de la región de la montaña de 15 años en adelante no saben leer ni escribir y 45% no acudió a la escuela. 42% de los migrantes tienen menos de 15 años y un 6% son niños y niñas de menos de 1 año de edad. La mayoría son hombres, un 52%,
pero un número creciente de mujeres indígenas migran ya como jefas de familia. 1 de cada 7 trabaja todos los días de la semana y un 61% trabaja 6 días de la semana. No hay sindicatos entre los jornaleros agrícolas. 74% de los municipios con habitantes indígenas del estado de Guerrero no tienen capacidad de brindar alternativas de empleo a su población. 90% de los municipios de estas regiones están considerados como de alta o muy alta marginación y algunos entre los peores niveles de desarrollo humano del país. No cabe duda de que son las autoridades públicas, todas ellas representadas en todos los poderes del Estado y en todos los niveles de gobierno, las que tienen la responsabilidad central de actuar y de velar para brindar las condiciones que permitan el cumplimiento y disfrute efectivo de los derechos a los que ellos, como nosotros, tienen derecho. Pero también es necesario que nos involucremos todos, la sociedad, la comunidad, quienes hacemos comunidad, tenemos que involucrarnos y dejar de ser tolerantes ante lo intolerable. En el próximo mes de octubre se va a realizar la tercera Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil en Brasil. En ella se van a evaluar los progresos realizados y se señalarán las esferas en las que es necesario realizar aún más esfuerzos. Es el momento oportuno para posicionar el esfuerzo solidario de toda una región que efectivamente debe luchar y está luchando para que los niños, las niñas y los adolescentes disfruten de sus derechos y sobre todo que los adolescentes que tengan que trabajar puedan tener un primer empleo en las mejores condiciones posibles. Solo así podrían iniciar lo que llamamos estas trayectorias de trabajo decente. Es necesario innovar. Los programas piloto que impulsa la OIT en este país y en otros países buscan, por ejemplo, fortalecer estrategias para el combate contra el trabajo infantil, no solo a través de acciones de información y sensibilización, sino también a través de la generación de medios de vida para jefes y jefas de hogar, a través de inversiones productivas y no solo de apoyos temporales a través de las transferencias condicionadas, tanto en el campo como en la ciudad. Partimos de la convicción de que a través de la facilitación de la inserción productiva de padres y madres de familia, ellos tomarán las acciones para que sus hijos no trabajen y tengan que completar el ingreso familiar. Resulta indispensable que para el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia y su mejor participación futura en el mercado laboral y en el mundo productivo, se mantengan el mayor tiempo posible en el ciclo escolar y posescolar. Cabe destacar la importancia también de que se apoye a las mujeres jefas de hogares, sobre todo aquellos que son monoparentales, para que puedan acceder al crédito y a formación y que les permita iniciar y desarrollar empresas. El panorama descrito de los jornaleros de la montaña de Guerrero es igual al compartido por muchas otras comunidades y sugiere la necesidad de intensificar los esfuerzos de todos los actores para alcanzar las metas, dando especial atención a las situaciones de peligro que enfrentan muchos de estos niños, niñas y sus familias. Urge la aplicación real de las políticas con presupuestos asignados, así como la rendición de cuentas por medio del fortalecimiento y creación de sistemas de monitoreo y evaluación fuertes. Urge contar con protocolos que constituyan un verdadero itinerario de restitución de derechos integrales en la que participen todos los sectores responsables. Urge compartir iniciativas y liderazgos con otros sectores no tradicionalmente tan implicados en esta problemática como las secretarías de Economía. Urge seguir acumulando evidencias para enfocar las políticas en donde realmente está el problema. Urge poder dar nuevas respuestas a un tema muy actual. Urge asumir la vanguardia en esta lucha. Insistimos, debe profundizarse una estrategia de combate al trabajo infantil que preste atención a los ingresos de sus padres y las oportunidades de que se integren en el proceso, en el crecimiento económico que hoy caracteriza a los países de América Latina, del cual México no es una excepción. Urge instalar una incomodidad, una inconformidad sobre este problema en el país, en la región y en el mundo. Muchas gracias. Continuando con este interesante foro, amigas y amigos, tendremos la presentación del licenciado Manuel Otón Olivier Anzueto. Él es el titular de la Dirección de Igualdad Laboral para Jornaleros, Indígenas, Jóvenes y Personas Privadas de su Libertad. Él viene de la Secretaría del Trabajo del Gobierno de nuestro país. Lo escuchamos.
Muchas gracias, senadora Angélica de la Peña, senadora Adriana Dávila, senadora María Verónica Martínez, senadora María Luisa Calderón Hinojosa, antropólogo Abel Barrera de Tlachinolan, maestra Margarita Nevesio, señora Hermelinda Santiago, licenciada Victoria Cruz de IPEC OIT, y pues amigos y amigas que nos acompañan el día de hoy. Primero que nada, reciban un saludo afectuoso de parte del maestro Ignacio Navarrete Prida, Ignacio Alfonso Navarrete Prida, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de mi subsecretario de Inclusión Laboral, el maestro Ignacio Rubí Salazar. Muy buenos días a todos. Es indudable que el informe nos habla de la alta precariedad que en las condiciones laborales que tiene este importante grupo de la población de las jornaleras y los jornaleros agrícolas. Ya nos daban cuenta en el informe de la estimación de población jornalera, de acuerdo a la encuesta nacional de jornaleros agrícolas de 2009 publicada por la Cedesol. En esta encuesta se estima en 2010 que había 2.040.000 trabajadores agrícolas, jornaleros agrícolas, que junto con sus familias conformaban una población de poco más de 9 millones de personas. Hay diversos tipos de jornaleros agrícolas. Hay jornaleros agrícolas que ya se asentaron en los lugares de destino, hay jornaleros agrícolas locales, pero también hay, y es materia del informe que nos acaba de presentar el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinolan, los jornaleros agrícolas migrantes. El tema de la migración interna como parte del fenómeno de la migración efectivamente era un tema hasta hace pocos años invisible. Sin embargo, hoy es parte de la agenda nacional y se han desarrollado ya programas y esfuerzos por parte del gobierno federal para atender este sector de la población que sí es muy vulnerable. En ese sentido, yo quisiera, antes de iniciar la enumeración de las acciones que desde la Secretaría del Trabajo llevamos a cabo para este sector de la población, yo quisiera comentarles la importancia de algunos elementos contenidos en la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo. Uno de ellos es la cuestión de tipificar como un trabajo peligroso la labor agrícola. En el artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo nos habla que está prohibido el trabajo de menores de 16 años en actividades peligrosas, y en el artículo en el mismo artículo 176 se tipifica en el numeral 7 que la actividad agrícola, forestal, de aserradero, silvícola, de caza o pesca es una actividad peligrosa. Esto parece como no muy importante, pero esto nos lleva a entender que el trabajo en los campos agrícolas no pueden trabajar adolescentes de 14 a 16 años como se venía pensando. Hoy queda claro en la Ley Federal del Trabajo que está prohibido porque es una actividad peligrosa. Y quisiera destacar también el artículo 995 bis, que penaliza con pena privativa de la libertad a quien contrate menores de 14 años. Esto es un paso importante. Quisiera también señalar, como ya lo hizo la licenciada Victoria Cruz, la conformación de la Comisión Intersecretarial para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de los Adolescentes en Edad Permitida. En unos momentos se va a instalar esta comisión. Y también señalar la iniciativa que se presentó ya de reforma
constitucional para elevar la edad permisible para trabajar de 14 a 15 años. De aprobarse esta reforma a la Constitución, nuestro país podrá suscribir ya un importante convenio con OIT, que es precisamente el de la edad permisible. Todas estas acciones empiezan a abordar el tema o nos encaminan a poder abordar ya el tema de la población jornalera agrícola. Dentro de la Secretaría del Trabajo, pues está estructurada la Subsecretaría de Inclusión Laboral. La inclusión laboral la entendemos no solo con el generar condiciones para que la persona pueda acceder a un trabajo, sino que esas condiciones también tengan que ver con el respeto a sus derechos humanos, a su dignidad humana. Esta inclusión laboral, desde luego, también permea el sector agrícola. Como les comentaba, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009, se estimaba en 2010 que hay en nuestro país 2.040.414 personas que trabajaban en ese año como jornaleros agrícolas, y de ellos 762.000 migraban. Los demás eran estacionales, ya eran asentados o eran jornaleros locales. Sin embargo, casi 3/4 millón de personas son migrantes. De este universo de migrantes, casi el 61% es menor de 18 años. En este contexto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social desarrolla una serie de estrategias tomando muy en cuenta la coordinación interinstitucional y la comunicación permanente con otras dependencias e instancias de la Administración Pública Federal, y desarrollamos diversas acciones. Les voy a enumerar las más importantes. Una de ellas es el proyecto distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil. Este distintivo reconoce a empresas agrícolas de todo el país que adoptan una política de cuidado y protección infantil, a través de la cual instrumentan acciones para el pleno desarrollo de las hijas e hijos de sus trabajadores jornaleros agrícolas, para empresas que demuestran fehacientemente el rechazo a la utilización de mano de obra infantil y promueven la protección de los trabajadores en edad permitida. A la fecha, el proyecto arrancó en 2010 y a la fecha se han entregado 78 distintivos a 61 empresas de los estados de Baja California Sur, Baja California, Chiapas, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Yucatán, Zacatecas, y para este año hemos iniciado ya la promoción de este distintivo y tenemos programado galardonar a entregar 100 distintivos más. Este reconocimiento de las buenas prácticas laborales de empresas agrícolas, que nos permite impulsar una cultura de cuidado y protección infantil en los campos agrícolas, aunado a esto, también tomamos el otro eje del fenómeno del trabajo del campo. El distintivo va enfocado a los empresarios agrícolas, que demuestran fehacientemente políticas de cuidado y protección infantil. Y por otro lado, hemos desarrollado un proyecto en coordinación interinstitucional con el Instituto Nacional para el Desarrollo de las Capacidades del Sector Rural, el INCA Rural, un proyecto que denominamos Acreditación de las Habilidades y Certificación de las Competencias Laborales para Jornaleros Agrícolas. En este proyecto se han publicado ya en el Diario Oficial de la Federación 4 estándares de competencia para reconocer la mano de obra y calificar la mano de obra de las jornaleras y jornaleros agrícolas. Existen hoy ya en nuestro país estándares de competencia dictaminados por el Consejo Nacional de Certificación, que son cosecha de hortalizas, cosecha de cítricos, cosecha de caña y cosecha de café.
Este proyecto de certificación de la competencia laboral nos permite reconocer el valor que desarrollan precisamente este sector de la población, los jornaleros agrícolas. Miren, todos piensan que cortar chile o cortar jitomate, pues no tiene no necesita ningún conocimiento ni nada, y cualquiera lo puede hacer. Entonces, en el imaginario colectivo se pauperiza el valor de ese trabajo. Pues como lo puede hacer cualquiera, entonces pagamos muy poco. Lo que queremos nosotros, lo que desarrollamos a través de este proyecto es el reconocimiento de que este trabajo que realizan las jornaleras y los jornaleros agrícolas, sí es un trabajo que requiere una experiencia que los compañeros y compañeras desarrollan a través de años de estar haciendo esta labor. Porque el jitomate, nosotros en nuestra mesa pues nos lo comemos en una ensalada y es rojo. Sin embargo, en la cosecha debe tener características propias que las jornaleras y los jornaleros saben a través de su habilidad que han adquirido con los años. Este reconocimiento del valor de su trabajo redunda también en su empleabilidad. Actualmente, desde el desarrollo de este programa en 2008, hemos logrado ya la certificación de 17,375 jornaleras y jornaleros mexicanos, y para 2013 el subsecretario Ignacio Rubí nos ha forzado a desarrollar un mayor esfuerzo, y solo en 2013 tenemos proyectada ya una meta de 10,000 certificaciones más para igual número de jornaleras y jornaleros. Otro de los proyectos en el sentido de promover el cumplimiento de los derechos humanos, laborales y agrarios y de seguridad social de los jornaleros agrícolas migrantes en sus comunidades de origen, es el proyecto que desarrollamos en coordinación con la Procuraduría Agraria, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Es un proyecto que llamamos Formación de Gestores Comunitarios en Derechos Humanos, Laborales y Agrarios. Este proyecto consiste en la organización de talleres de capacitación y dirigidos a autoridades comunitarias, jornaleros agrícolas reconocidos como líderes naturales comunitarios, indígenas y no indígenas, para autoridades ejidales, municipales y para personas que en las comunidades de origen asumen de manera natural funciones como de Contraloría Social. Siempre en las comunidades de origen, con las compañeras jornaleras y jornaleros agrícolas, siempre están varias personas que se encargan de ir a ver el camión, de ir a organizar el grupo para la partida. A estas personas queremos llegar. De 2010 a la fecha hemos llevado a cabo 98 talleres de difusión de los derechos laborales, humanos y agrarios a un total de 72 localidades de 45 municipios de 12 estados de la República. Han participado en estos talleres 2,722 personas, de las cuales 1,597 son hombres y 1,125 son mujeres. Tenemos también en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el subprograma, como lo mencionaban ya, el subprograma de movilidad laboral interna sector agrícola, conocido como el SUMLI. El objetivo de este programa es vincular a los jornaleros agrícolas buscadores de empleo con los empleadores en atención a una vacante disponible, debido a que no logran colocarse en su lugar de origen y requieren trasladarse a zonas o regiones distintas a las de su residencia. En ese sentido, el SUMLI está dirigido a personas jornaleras agrícolas de 16 años o más que se encuentran en busca de empleo, y tiene 3 modalidades: el apoyo en recurso económico para el traslado hacia la comunidad de destino, el apoyo económico también para el regreso y el apoyo también para la capacitación. Este es el programa de
el subprograma de movilidad laboral interna, sector agrícola. Adicionalmente, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estamos trabajando con ADIC, con la Comisión Nacional para la Prevención de las Adicciones, en una metodología para la prevención de adicciones en campos agrícolas. Ya la Dirección General de Capacitación de la Secretaría del Trabajo tiene un programa a distancia de capacitación para promotores en la prevención de adicciones en centros de trabajo. Sin embargo, en los albergues agrícolas pues, no hay conectividad, no hay internet. Entonces, estos talleres deben hacerse presenciales y el Comisionado Nacional contra las Adicciones nos ha instruido desarrollar una metodología para llevar talleres de sensibilización y prevención, sobre todo a las madres jornaleras agrícolas, para evitar que sus hijos se acerquen a las drogas, ¿no? En ese sentido también, con la misma Secretaría de Salud también estamos desarrollando una estrategia para la prevención de riesgos en el embarazo de las mujeres jornaleras, de las mujeres rurales. Estas son las acciones fundamentales que estamos desarrollando por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en atención a este grupo sí muy vulnerable de la población. Muchas gracias. Agradecemos su participación, señor licenciado Olivier Anzueto, muchas gracias. Y continuando con este foro, señoras y señores, la senadora de la República, Luisa María Calderón Hinojosa, nos dirigirá unas palabras. Ustedes saben que ella es integrante de las comisiones contra la trata de personas y de asuntos indígenas. Gracias. Buenas tardes ya. Primero quiero agradecer a Armelinda Santiago, que ha sido valiente y nos ha venido a compartir su propia experiencia, a la Comisión, al Centro de Derechos Humanos de Tlalchinolal, y a que nos han venido a presentar resultados de su trabajo, que me parece que hay de repente mucha investigación y luego nos atoramos en la operación de los programas a los que tendríamos que someternos todos para que las desventajas disminuyan. Yo leo que sí ha habido trabajo desde el gobierno para disminuir estas desventajas. Yo entiendo, por ejemplo, que desde el 2005 hay seguro social para los jornaleros. Acabamos de hacer una reforma laboral en la que la empresa está obligada a proteger con seguridad a los trayectos de los trabajadores hacia las zonas donde ellos desarrollan su trabajo, que tiene que ver especialmente con los campos agrícolas. Luego nos han dicho que sí hay este subsidio a las empresas para que construyan las guarderías y las instancias, que sí hay un programa de educación básica, que sí hay un programa de atención a los jornaleros, que sí debe haber estancias y guarderías, pero lo que tendríamos que ver es por qué no funcionan. ¿Por qué se atoran? ¿Por qué el subsidio no se convierte en una estancia infantil y en una guardería que proteja a los hijos de las jornaleras y de los jornaleros? Es terriblemente impactante y nos provoca incomodidad, como dice la responsable de este proyecto o de este programa de la OIT. Nos provoca incomodidad y tiene que obligarnos a ir a echar a andar, a ver esto que no funciona, que debería estar funcionando y hacer que funcione. Yo veo que tendríamos que trabajar en 4 áreas. Primero, en las zonas expulsoras o en las zonas de origen de los migrantes jornaleros que viven en condiciones difíciles, que cada vez están más dispersos, que los obligados a prestar servicios e infraestructura están ahí cuando los migrantes no están, que los maestros no aceptan a los niños migrantes cuando vienen, sabiendo que es un tema estacional, que es un tema de familias. No solo migra la mamá o el papá que va a trabajar, migran con su familia, con todo lo que esto implica, que vienen 7 u 8 meses de regreso a casa, y que en esos 8 meses o 7 meses de regreso a casa es cuando debería cuidarse mucho más la puesta en marcha de sus programas, que les toquen la puerta a los de oportunidades y que estén ahí,
que el tema de agricultura o de proyectos productivos tenga que ver también con su estacionalidad, porque no son cosas que se paren de un día para otro. Más bien los programas de gobierno deben adaptarse a que los migrantes estén a la estacionalidad de sus trayectos o de sus viajes o de sus salidas de casa, para que poco a poco tengan mejores condiciones, estén más preparados, puedan tener la escuela completa, accedan a los servicios de oportunidades o de lo que haya, del diseño de proyectos productivos que puedan atender en los 7, 8 meses que están, para que poco a poco haya más incentivos de quedarse en casa que de migrar. Lo otro que tenemos que ver es que los migrantes lo hacen en familia, no todos van a trabajar, así que tenemos que asegurarnos que los que van a trabajar tengan las condiciones laborales pertinentes, pero que los hijos no necesiten ir al campo, ni las niñas tengan que ser mamás de sus hermanitos, y que las mamás tengan o los papás tengan la certidumbre de que van a trabajar, y que esta estancia infantil o esta guardería que se subsidia funcione. Hasta puede haber que mamás puedan ser las encargadas de la estancia si están capacitadas y tienen competencias. La otra que tenemos que ver son las condiciones laborales propias. Es tan difícil que alguien tenga un seguro social cuando la empresa en el primer trayecto no hace un contrato escrito, no se compromete formalmente, manda a subcontratantes de empleos en la palabra, que frente a un accidente o alguna exigencia de prestación de servicio no hay ningún papelito que diga, oye, pues eres mi trabajador. Hay cosas que la Secretaría del Trabajo tendría que estar supervisando. Y otra, las condiciones laborales, y en ellas está la propia empresa en cada uno de los tramos en los que hace contacto con los migrantes. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Es supervisar, hacer esquemas participativos de saber que lo que se dice que se está haciendo sí se haga, que los propios trabajadores conozcan sus derechos, y creo que tendríamos que tener esquemas participativos. Gentes como Hermelinda y muchos otros seguramente conocen cada parte del trayecto, cada pedazo en donde, o cada tramo del contrato laboral, de la migración, del viaje, del éxodo que hacen, en dónde puede estar la trampa, en dónde podrían tener mayor seguridad, cómo podrían ellos estar en comunicación con las autoridades para ir asegurándose de lo que pasa, tenga que pasar con normas, con reglas, con papelito, con aseguramiento de que está pasando lo que tiene que pasar. Y creo que también podríamos vincular a los estudiantes de la prepa y de la universidad a que hagan su servicio social con las comunidades, en las empresas, con las comunidades migrantes, porque siendo que su trabajo es temporal, no alcanzan a ponerse cómodos en las situaciones que vivimos, y son una fuente o una vocería que se convierte en fuerte mientras hacen su servicio social, que puedan acompañar a los trabajadores y a las trabajadoras en informarles sus derechos, en ser que reporta los derechos que no se están cumpliendo, en acompañarlos, en supervisar el trabajo. También creo que de parte del gobierno tendríamos que lograr esquemas flexibles que se adapten, ya lo dije, a la temporalidad o a la estacionalidad del viaje de los migrantes que están 4 meses fuera, pero que el resto podrían estar siendo acompañados. A lo mejor vienen entre julio y septiembre, que es cuando los profes están de vacaciones. Tendríamos que buscar un esquema que busque que los migrantes, en el tiempo en que están en su casa, accedan a los servicios y haya mucho más atención. Sí creo que hay pues que dividir en 3 o en 4 la obligación que tiene el Estado de acercarse a ir resolviendo. Por supuesto que una parte importante es lograr que tengan condiciones para quedarse en casa, arraigarse. La otra es el cuidado de sus familias, que no tienen por qué ir a trabajar y que tienen que estar bien cuidados, como lo están los niños en otros espacios. Y también hay que trabajar con la empresa. Ya oigo que desde 2010 se hace un esfuerzo por ir limpiando las empresas de trabajo, impidiendo, prohibiendo, motivando, incentivando a que de ninguna manera trabajen los niños, pero también hay que asegurarse, incentivar, premiar a quien tenga a los hijos de las y de los jornaleros en condiciones
óptimas, también hay que significarlo como algo muy importante. Así que desde el Senado nosotros tenemos compromiso de hacerlo. Yo lo tengo desde la Comisión de Asuntos Indígenas, también desde la de Población y Desarrollo, que tiene mucho más que ver con lograr esquemas de desarrollo regional integral que articulen a estas poblaciones pequeñas al desarrollo en las zonas de origen, en las zonas donde ya van 2 o 3 generaciones de migrantes jornaleros que se saben el camino y que pueden enseñarnos cómo acompañarlos, a supervisar, a hacer que cada tramo sea de respeto para sus personas y para sus derechos. Yo les agradezco mucho que nos hayan hecho este informe. A Hermelinda que sea valiente y nos venga a platicar lo que ella ha vivido durante 20 años, y a las presidentas de las comisiones de contra la trata y de derechos humanos, que podamos mirar esto, hacerlo visible, que en efecto no está en el pacto ni en muchos otros lugares, y que nos toca hacerlo visible y trabajarlo para que podamos avanzar en la protección y la garantía de los derechos humanos de esta población que es la más vulnerada, la más vulnerable y a la que estamos comprometidas a servir. Muy bien. Muchas gracias, señora senadora Calderón Hinojosa. Y escuchamos una vez más a la señora Hermelinda Santiago, por favor. Disculpa porque estoy escuchando muchas cosas aquí, medio que más o menos entiendo más cosas, porque como los derechos, como los días que dice la señora que hay maestros, son julios, dice cuando hay vacaciones, cuando nosotros no estamos, nosotros estamos en la pizca julio nada más, septiembre, octubre regresamos, noviembre, diciembre, esos días están los maestros, están dando clases, pero ya no pueden integrar los niños. ¿Por qué? Porque los niños ya migraron, ya fueron, ya salieron, y dice, allá dice, arriba dice, nos manda a nosotros de que los niños ya no lo podemos recibir, porque los niños ya no tienen derecho más a educación. El que se la llevó a sus hijos tienen que pagar para que les den educación. Otros 3, 4 meses otra vez de vuelta. Lo mismo pasa todo el tiempo. Y sobre todo de salud, nosotros no tenemos derecho a la salud. Nunca tenemos derecho a la salud. Por ejemplo, como en mi caso ahorita, me puse muy nerviosa, se me pasó muchas cosas. No puedo porque la experiencia que he estado viviendo no es fácil decir, 20 años migrando, 20 años estar ahí, no es fácil. Y sobre todo, enterarte después de 20 años, enterarte que tienes un tumor maligno, que te digan que tienes cáncer, es difícil estar a través de eso. ¿Por qué descuiden mi salud? Para llevar la comida a la mesa diario. Ustedes, entre todos, hombres y mujeres que se encuentran aquí, no saben cargar 60 kilos diario. No solamente de un ratito al momento, 60, 50 metros o 300 metros hasta donde están los carros que se cargan los chiles, jitomates, pepinos. Son 60 kilos que se tiene que cargar. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando voy al estado de Chihuahua, cargo dos zarpillas de que pesa 30 kilos cada uno, 2. Son 60 kilos. Y de 60 kilos aquí a 300 metros, eso es mucho. ¿Cuántas caminatas hago? Es demasiado. Y descubrir que tengo esa enfermedad me descontrola. Pienso en mi hijo y mi papá y mis hermanas, son como mis mamás. A través de eso, ese trayecto que yo he ido, he perdido cada persona, cada ser querido caído en el camino. Y dicen, no, pues esos no cuentan, no están ahí. Pero cuando los gobiernos, cuando los políticos necesitan a los inmigrantes para el voto, para todo lo demás, cuentan, pero para para que los apoye, les dé un lugar seguro, un lugar digno para vivir.
Yo de estar durmiendo en una cama, nunca he conocido eso. Yo siempre he dormido en suelo, siempre la tierra es mi cobija, es mi colchón, eso es lo que yo tengo. En mi región, nosotros no conocemos cama, nosotros no conocemos más que el petate. Dicen los indios, pues eso es lo que hemos ido creciendo, con la discriminación. Donde vamos, queremos defender nuestros derechos también. No todos no conocemos nuestros derechos, sí conocemos nuestros derechos. Pero nos dicen, ¿ustedes qué pueden hacer? Son los indios, no tienen derecho a nada. Yo, dice, tengo poder, tengo dinero, ustedes no tienen nada, más que su derecho, pero eso no cuenta, dicen las gentes cuando migramos. Cuando vamos cada estado, eso es lo que cuenta. El que tiene más y el que tiene menos no vale nada. Y es todo. Gracias. Muy bien. Ustedes han elaborado unas preguntas. Debo decirles que estas preguntas tendrán su respuesta implícita en la participación de las senadoras que tomarán parte en este foro. Enseguida escucharemos la intervención de la senadora Adriana Dávila. Ella es la presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Hemos preparado algunos documentos nosotros para nuestra participación después de escuchar a Abel, después de escuchar a Hermelinda con esos testimonios que lastiman y que duelen. Me recordó mucho una frase de Castillo Peraza, de evitar el dolor evitable, y el dolor evitable es justamente lo que está sucediendo con Hermelinda y con muchos hermanos indígenas en muchos lugares, y es a través de la política pública. Es cierto que el número de programas se ha incrementado en los últimos años, en la última década. El gobierno federal se ha protegido y ha generado condiciones mejores para ellos, pero Hermelinda lo dice muy bien en sus palabras. Hay responsabilidades que han sido evadidas, y esas responsabilidades que han sido evadidas está justamente desde el origen y desde las comunidades de donde ellos están viviendo, desde los propios gobiernos estatales que a veces avientan la bolita al gobierno federal, y que de una u otra manera han generado que esas condiciones para que ellos puedan trabajar no sean las condiciones más favorables. La línea entre esta parte de migración interna y la trata de personas es muy delgada. Lo platicábamos con Victoria Cruz, platicábamos también con Abel Eso, lo comentábamos la senadora Angélica y la senadora Luisa María Calderón en algunos foros. Esa línea delgada que a veces en la visibilidad de una modalidad de trata se perciben o se esconden o se hacen invisibles otras modalidades de la trata, como es la trata laboral para pequeños, para infantes, para mujeres y para hombres, porque también es cierto que las mujeres somos más vulnerables o son más vulnerables, pero también es cierto que quienes están viviendo en esas condiciones, en esas circunstancias, no necesariamente alcanzan a entender. Es cierto, hay reglas de operación, sin duda hay programas que tenemos que plantear, pero también es cierto que a veces pensamos desde una perspectiva de la política que los documentos que hacemos para poder explicar y que la gente conozca esos derechos tienen que ser iguales, y voy a poner un ejemplo. Este informe que nos hace Abel a nosotros, pues es un informe que podemos entender perfectamente quienes estamos aquí, y que es muy bueno, y que es para que nos concientice y nos haga sensibles a quienes estamos trabajando desde las distintas áreas del gobierno, en el legislativo o en el ejecutivo. Pero también es cierto que las reglas de operación quizá no llegan y no bajan en los lenguajes adecuados a quienes tienen que llegar en los lenguajes adecuados. No podemos, hay una revisión que tiene que hacerse desde los gobiernos de cómo nosotros estamos comunicando esas reglas de operación y cómo hacemos que los derechos que Hermelinda sí tiene se puedan llevar a cabo y se puedan de verdad exigir que sean cumplidos. Desde su derecho a la seguridad social, que sí tiene, nada más hay que decirle a Hermelinda cómo. Desde el derecho a una estancia infantil para su pequeño, hay que decirle cómo tiene que acceder a ello, y hay que mejorar en esas reglas de operación estas circunstancias. Las cifras, quizá en este momento es lo de menos, no quiero decir que no importe, pero mientras haya una sola persona que esté pasando por circunstancias de esta naturaleza, el trabajo del gobierno y del legislativo no puede terminar. Hemos nosotros platicado muchísimo en este sentido, y nosotros
tenemos sin duda una obligación de reforzar la política pública a través de los marcos legales que nos toca a nosotros impulsar. Desde un paquete de reformas integral que tendríamos que hacer y que tendríamos que revisar en el sentido de su seguimiento, por ejemplo, en la Ley de Asistencia Social, por ejemplo, en la Ley de Desarrollo Social, en la Ley General contra la Trata, en donde solo se visibiliza una modalidad de trata y no se visibilizan otros problemas de esta naturaleza, o en la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas y los Niños y en la propia Ley Federal de Trabajo. Este paquete tiene que trabajarse de manera integral y el objetivo de este foro, por eso, cuando la senadora Angélica de la Peña, cuya iniciativa es haber hecho este foro, yo le agradezco mucho que me involucrara, porque hemos intentado trabajar de manera integral, es decir, las comisiones del Senado de la República tienen que empezar a trabajar no solo desde la perspectiva de una comisión para ver quién se cuelga la estrella y en qué momento hacemos una reforma cuya perspectiva sea solo desde una sola visión. Hoy nosotros hemos hecho un gran equipo de trabajo, Angélica de la Peña, Luisa María Calderón y muchas otras y otros senadores que no están aquí, hemos intentado trabajar en conjunto para atender los problemas de manera integral y desde el ámbito de nuestra competencia poder hacer que hoy estos problemas que son visibles ante los ojos de muchos de ustedes, pero que son y se viven en carne propia desde los ojos y de la perspectiva de muchas hermelindas, tengan que tratarse de otra manera. El tema no solo es cómo modificamos una ley. Creo que el reto hoy en el Senado de la República está en cómo le damos seguimiento a que esa ley se cumpla y cómo damos seguimiento a que las autoridades y nosotros hagamos nuestro papel en el indicador de medición que nos puede decir cómo salir de la pobreza y en las condiciones. Quiero, si me lo permiten y me disculpan, dirigirme un poquito a ti, Hermelinda. Cuando vi ese video que presentan, recordé muchísimo a mi mamá. Mi madre nació en una zona indígena, en Chignahuapan, Puebla. A ella le tocó igual que a ti cuidar a su familia. Pero el problema es justamente hoy cómo nosotros logramos que en estas condiciones las cosas sean distintas. La pobreza es una condición de la que se puede salir. Y tenemos que trabajar todos juntos en ese sentido. Es un dolor que se puede evitar. La pobreza y la marginación no necesariamente son asuntos que tengan que tratarse solo como un asunto imposible. Lo que tú estás haciendo hoy es ayudar a muchos de tus paisanos de una manera muy distinta a la como se ayuda en otros aspectos. Visibilizando el problema, poniéndolo en el centro de la mesa, pero también entendiendo que quienes hacemos política, no todos estamos poco comprometidos con los temas. Hay muchos compañeros comprometidos también, y si empezamos a trabajar juntos unos con otros sin culparnos de lo que está sucediendo, sino buscando los mecanismos necesarios para poder generar mejores condiciones para ti y para otras familias, estoy segura que el trabajo que aquí se hará podría tener su resultado, quizá no en poco tiempo, pero sí en un futuro muy cercano que nos pueda ayudar a que los hijos de tu hijo puedan no llegar a tener en esa condición. El reto está, insisto, y con esto quiero terminar, porque sí, efectivamente hay muchos planes que nosotros tenemos en el análisis de las leyes, de cómo revisar y cómo mejorar las condiciones de ustedes a través de la legislación, que es la parte que nos corresponde, pero el reto está en darle seguimiento a este asunto y que los programas que hoy se plantean para ejercer política pública no solo sean un proceso mediático que se anuncie con bombo y platillo, sino que podamos ser colaboradores con las asociaciones civiles que visibilizan y que han hecho un trabajo excelente para que nosotros podamos sensibilizarnos a través de todo lo que está sucediendo contigo, y que en ese seguimiento podamos medir exactamente cómo combatir estos flagelos que están lastimando. La trata de personas en el sector en el que tú estás, Hermelinda, es un problema y estoy segura que ni siquiera lo conocen como tal. Lo que sucede en un campo agrícola, en el maltrato, en la explotación, en las condiciones en las que se están dando, en las que estás viviendo tú, es un problema que se puede evitar. ¿Qué nos hace falta? Comunicarnos. Hemos acordado, la senadora Angélica de la Peña y yo, platicar con Tlachinolan, con Abel, para poder acompañarlos a revisar y a ver qué está sucediendo de viva
persona, en presencia, con ustedes en los campos agrícolas y poder empezar a trabajar y a revisar parte de esos programas que se están estableciendo, porque el problema no solo es que haya una regla de operación que se plantee, sino cómo esa regla de operación de verdad se ejecuta. No solo supervisando que esos programas existan, sino buscando que las alternativas para que ustedes tengan las guarderías a su disposición, que sí las hay, los programas de oportunidades, que sí los hay, los programas sean accesibles para que ustedes conozcan y sepan en su propio lenguaje, y que sea el gobierno el que se adapte a las condiciones de ustedes y no ustedes a las condiciones que el gobierno esté estableciendo. Yo me felicito por haberte conocido y me felicito por conocer a mucha gente como Abel, que están haciendo un trabajo excelente desde sus trincheras y que sin duda pueden contar con la Comisión de Derechos Humanos, con la Comisión de Asuntos Indígenas representada por la senadora Luisa María Calderón y con tu servidora, para que podamos hacer juntos el trabajo que nos corresponde con toda responsabilidad y sin culpar a nadie, más que ver de qué manera podemos ayudarles. Te agradezco mucho, Hermelinda. Muchas gracias, señora senadora. Y enseguida escucharemos a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, a la senadora Angélica de la Peña. Muchas gracias a todos ustedes por su participación en este foro y sobre todo quiero darle las gracias al Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, que nos planteó que hiciéramos este foro. Y por supuesto inmediatamente dijimos, claro que sí, es nuestra responsabilidad visibilizar el trabajo que están haciendo, todas las condiciones adversas que tienen que enfrentar, los grandes intereses económicos que están coludidos con otros intereses fácticos que evitan que muchos de los preceptos legales e incluso algunos programas que se han empezado a programar no sean realmente ejercidos por quienes se supone deben vivirlo todos los días. Yo creo que más allá de que nos conmovamos, más allá de que se nos voltee el corazón, el estómago, más allá de que ahora que estamos viendo cómo viven, que no es nuevo, tenemos que decirlo, yo creo que si yo pregunto al público quién no sabe o quién no sabía antes de ver este video cómo era la situación de cómo viven las y los jornaleros agrícolas, yo creo que nadie levantaría la mano. Todos y todas sabemos cómo viven, cómo sobreviven. No es nuevo y no hay derecho. Claro que no hay derecho para que vivan así. Dice la senadora Ablea, son nuestros hermanos, son nuestras hermanas. Pues es verdad. Entonces, creo que el estar aquí integradas 3 comisiones con las compañeras senadoras y además que sé que también va a integrarse en esta encomienda la Comisión de Trabajo, la Comisión de Igualdad y Género, y seguramente lograremos conciliar las voluntades de todos y todas las y los senadores para que, como lo anunció efectivamente la senadora Dávila, hagamos un paquete de reformas que nos permitan adecuar lo que tenemos que adecuar, establecer incluso las sanciones que tienen que aplicarse para que efectivamente podamos incidir en una respuesta, insisto, eficaz y efectiva, más allá de que nos conmovamos. Debemos actuar con nuestra responsabilidad, obligarnos con acciones concretas de lo que es nuestra encomienda en el Senado de la República para que junto con la Cámara de Diputados podamos hacer esta revisión eficiente al marco jurídico. Pero no solamente. Es importante insistir, por eso la presencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en este foro es muy encomiable, porque efectivamente ahorita, unos minutos más, se estará anunciando la integración de una comisión intersecretarial, interinstitucional, que tomará en sus manos la lucha, la erradicación del trabajo infantil. Ya hay pasos importantes, subir un año más, que tenemos que concretar al reformar la Constitución. Yo insisto,
hay que también aprobar el convenio 138 de la OIT, porque ahí se especifican las acciones que gradualmente, progresivamente, tenemos que ir implementando como Estado parte, pero no solamente, tenemos que insistir también en que las y los niños hoy, no mañana, sino hoy, puedan ejercer integralmente todos sus derechos, como aquí nos lo planteó efectivamente Abel en su intervención. Y entonces, esa parte de la política pública tiene que ir dirigida hacia que los tres órdenes de gobierno ciertamente no se pasen la bolita. Sabemos de dónde se origina, sabemos cuál es el trayecto y sabemos dónde se instalan. Sabemos cuáles son los problemas que enfrentan, sabemos cuáles son los meses del año, sabemos cuáles son las rutas que llevan, sabemos cómo se trasladan, sabemos qué es lo que recolectan. Y en ese sentido, yo invitaría a todo mundo que a la hora de que esté picando la cebolla, el jitomate, el chile, abriendo las latas del chile jalapeño, nosotros nos preguntemos, ¿hubo trabajo infantil ahí? ¿Cuántos niños y niñas se les ha violentado sus derechos humanos y por lo tanto se les ha tronado la posibilidad de tener un proyecto de vida? Y en ese sentido debemos tener una tolerancia cero. Y yo creo que hay que ir más allá. No debe haber ningún producto en el mercado, en las tiendas, en las cadenas de supermercados, en las verdulerías. No debe haber ningún producto agrícola que no tenga la marca de que efectivamente no hubo trabajo infantil ahí. Tenemos que ir a eso y llamar a toda la sociedad a que de veras salgamos de nuestra pasividad. No basta que estemos aquí en el Senado visibilizando la situación que padecen miles y miles de jornaleros agrícolas, millones de mexicanas y mexicanos de origen étnico que durante siglos y siglos ven agraviados sus derechos. No basta, hay que tomar medidas todos y todas, y no consumamos ningún producto que no especifique que no hay detrás trabajo infantil, o mujeres embarazadas trabajando, que no viene de centros de cosecha, de granjas, de ranchos, en donde no se respetan los derechos humanos de cada una de las personas que están ahí. Ya basta que las autoridades sean omisas, y lo digo de todos los partidos, en los tres órdenes de gobierno. Hermelinda aquí nos dijo, tengo 20 años como trabajadora agrícola, tenía 8 años cuando empezó, 20 años, pero así es la vida de su madre, así fue la vida de la vida de su abuela, de su tatarabuela, así debe ser la vida de su hijo de 8 años. Yo digo que ya. Entonces, el primer paso es que asumamos nuestra responsabilidad desde el Senado, las senadoras que estamos aquí junto con los senadores, pero el siguiente paso es que también las autoridades, no solamente en la fotografía nos digan que van a instalarse en una verificación de la política pública para la implementación de la ley, para la reglamentación de la ley, sino también invitamos a toda la sociedad, a todas las mujeres y hombres de este país, a que verifiquemos que lo que consumamos efectivamente atrás no está. No está alguna cuestión oprobiosa que violenta los derechos humanos de las y los trabajadores agrícolas. Entonces, vamos a cerrar ya el foro. Yo le pido que sea usted tan gentil en que cerremos el foro. ¿Alguien más aquí en la mesa quiere tomar la palabra? Pues si no hay quien. Muchas gracias a todas ustedes por su participación y por su atención. Gracias a ustedes, senadora. Pues señoras y señores, con esta intervención vibrante de la senadora de la Peña,
queremos agradecer cumplidamente el favor de la presencia de todos ustedes en este foro que habló sobre la situación de los derechos humanos de las y los jornaleros indígenas. Muchas gracias en nombre de las dos senadoras convocantes a este foro, la senadora Angélica de la Peña y la senadora Adriana Dávila Fernández. Muchísimas